que todos hemos entendido perfectamente, con una voz clara, nítida, y también por el contenido de la lectura espiritual, que nos recuerda la necesidad de la lucha, del esfuerzo, para vivir a fondo nuestra vida cristiana y poder influir positivamente en este mundo nuestro en el que vivimos y al que amamos. Y estas ideas de fondo que acabamos de recordar en estas páginas nos ponen en conexión con la necesidad de tratar al Espíritu Santo. Este es el primer tema de nuestra oración, el trato con el Espíritu Santo, para que, entre otras cosas, nos lleve a ser hombres y mujeres de oración. Hoy estamos celebrando también a San Antonio de Padua. Aprovecharé después, en algún momento, para recordar algunos pasajes suyos preciosos sobre el Espíritu Santo que los sacerdotes hemos rezado hoy en la liturgia de las horas. Pero comenzamos con otras ideas que nos transmite San José María, del que hablaremos en la segunda meditación, ya que estamos en este mes de junio y dentro de poco celebraremos el aniversario de su canonización. Pero decía que lo que hemos escuchado en la lectura nos pone en contacto con el Espíritu Santo, porque esas ideas tan bonitas, atractivas, ese modo de vivir tan lleno de ilusión, de esperanza, de confianza, no es algo que vayamos a conseguir por nuestra cara bonita, por así decir. No es algo que dependa simplemente de tener un temperamento pues más o menos optimista. Eso puede influir, pero tampoco es lo decisivo. Tampoco es lo decisivo, aunque sea importante, pueda tener su importancia, tener una gran cultura o un gran conocimiento de cuestiones importantes. Eso sin duda puede aprovechar, puede ser útil, qué duda cabe. Pero en último término, nuestra eficacia como cristianos, lo fundamental es que verdaderamente seamos hombres y mujeres de oración, de una oración constante, compatible con nuestro trabajo, con nuestro descanso, con la familia, con el deporte, con las excursiones y con tantas cosas legítimas que podemos vivir en nuestra vida corriente, llena de actividad, llena de ruido, si queréis, aquí en plena Madrid, estas calles centrales de la ciudad, un trajín interminable de hombres y mujeres que van, que vienen, de coches. Uno podría pensar que esto es como un poquito incompatible con este sosiego interior que debemos tener todos. Pues no es incompatible. No tenemos que irnos a algún monasterio, aunque nos haga mucho bien si alguna vez vamos por allí y vemos ese ambiente de recogimiento, de silencio, nos viene muy bien. Pero bueno, aquí, en plena Gran Vía, pues entramos en el oratorio y tenemos también un clima de recogimiento, de oración, como ahora. Tanto si estamos pocos como si el oratorio estuviera lleno, porque estamos contemplando a Jesús sacramentado, expuesto en la custodia. Entonces, una primera idea que os quería recordar, y me lo recuerdo yo también a mí mismo, claro, ¿qué es lo que debe hacer el Espíritu Santo en nosotros, la tercera persona de la Trinidad, que como sabemos procede del amor entre el Padre y el Hijo? Pues el Espíritu Santo tiene que, podríamos decirlo con esta palabra, tiene que cristificarnos, es decir, hacernos semejantes a Cristo. Esa es su misión. La misión de santificar a las almas. Para eso lo ha enviado el Padre con el Hijo,
como fruto de la cruz. Recordamos cuando el Señor le decía a los apóstoles, os conviene que yo me vaya, es decir, que pase por la cruz, muera, pero resucite y suba al cielo y os envíe con mi Padre al Espíritu Santo para continuar en la tierra esa misión que Cristo inició, la redención de la humanidad. Tiene que cristificarnos. Y ya nos podríamos cada uno preguntar, ya en esta primera idea tan central, yo de alguna manera siento que el Espíritu Santo me va haciendo semejante a Cristo. Es probable que digamos, yo no siento mucho esto. Bueno, ojo con la palabra sentir. No es algo que propiamente se sienta, pero sí debemos de ser capaces de notar si realmente pues, nos impulsa a esa identificación con el Señor. Claro, esto significa que tenemos que tratarle al Espíritu Santo, eso es evidente. Su acción es muy poderosa, pero tenemos que acudir a Él. Él respeta totalmente nuestra libertad. No nos obliga. Está dispuesto a lo que le podamos pedir, pero hay que pedírselo, convencidos de que le necesitamos. Dicho de otra manera, el Espíritu Santo nos lleva a que nos reconozcamos hijos de Dios. Es decir lo mismo de otra manera. Cristificarnos, parecernos a Jesucristo, en definitiva es semejante, es lo mismo que reconocernos hijos de Dios. Y esto ya quizá sí debemos tener más elementos de juicio para ver si yo me siento hijo de Dios. Con todo lo que eso implica de deseo de imitar al Señor, de parecernos a Él. A lo mejor lo de parecernos al Espíritu Santo a lo mejor nos resulta un poco más difícil, ¿no? Porque al no representárnoslo como persona, aunque sea persona divina, como es el Padre, como es el Hijo, nos puede costar un poco más. Pero sin embargo, el ver en qué manera o de qué modo yo me voy pareciendo a Cristo, esto sí que lo podemos responder un poco mejor. Yo me siento hija de Dios, hijo de Dios. Yo tengo esta intimidad con mi Padre Dios. Yo tengo esa identificación con el querer de Dios Padre como un rasgo capital de la vida de Dios Hijo. Son ideas para darle vueltas con cierta frecuencia por su importancia. Con la confianza que el Señor nos decía Jesús, yo rogaré al Padre y os daré otro paráclito, el Espíritu Santo. Os daré otro paráclito, es decir, otro abogado, otro defensor, para que esté con vosotros siempre. Está con nosotros siempre. Es condición imprescindible que estemos en gracia de Dios, que no tengamos conciencia de estar en pecado, porque si no el Espíritu Santo no puede estar en nosotros, claro. Dicho de otra manera, esta misma idea que estoy repitiendo de diversos modos, nuestro Padre Dios, a través del bautismo, a través de los demás sacramentos, ha tomado posesión de nuestras vidas.
Dios, decía, respeta totalmente nuestra libertad, pero a la vez nuestra vida es suya. Tengo conciencia clara de que mi vida es de Dios, que me la ha dejado totalmente a mi administración, no me fuerza para nada, pero me tengo que saber como poseído por Dios. Dios nos ha incorporado a la vida de Cristo y nos ha enviado al Espíritu Santo. Primera idea que nos puede dejar ahí un rumor en la cabeza, en el corazón, que nos lleve a tener ese deseo de tratarle cada vez más. Y ahora podemos dar un paso más y decir, bueno, muy bien, yo ya tengo al Espíritu Santo, ¿Eso qué implica? ¿A qué me debe llevar? ¿En qué se debe notar? Pues vivir según el Espíritu Santo es vivir de fe, de esperanza y de caridad. Dejar que realmente Dios tome posesión de cada uno de nosotros y cambie de raíz nuestros corazones para hacerlos a su medida. Aquí tenemos otras frases muy profundas, muy densas, que nos tiene que llevar eso a ese espíritu de examen, para ir viendo de qué manera el Espíritu Santo realmente está vivo, está presente, está actuando en nosotros. Yo vivo de fe, estoy convencido, sí, teóricamente sí, pero que luego en la práctica esa fe nos mueva a no dudar. No solamente, no se trata de dudar de si Dios existe o no, sino de tantas cosas prácticas, concretas, de dificultades que tenemos en la vida, contrariedades que tenemos en la vida, dolores, enfermedades, injusticias, muertes. Y entonces nuestra fe se puede tambalear, porque de alguna manera podemos tener la idea de que Dios me tiene que resolver estos problemas que tengo aquí delante. Y si no me los resuelve, parece como que no me escucha, como que no, y empiezo a dudar de Él. Porque a veces podemos tener una idea de Dios pues un poquito reducida, un poquito pobre. No es que no tenga importancia el que nos ayude a resolver tantos problemas humanos, pero sería incorrecto, ¿no? El que ahí se condensara toda esa idea que tenemos de Dios. Dios nos da mucho más que las cosas materiales que pudiéramos necesitar. Nos ha dado su vida, nos ha dado a su Hijo. Nos da el perdón de nuestros pecados, nos llama a la vida eterna. No podemos pedir nada que valga más. Vida de fe lo podemos aplicar a otras muchas cosas, no sé. A veces dificultades en la labor de la Iglesia en el mundo, por ejemplo, ¿no? Que parece que cuestan el que haya vocaciones, por ejemplo, o algunas otras cosas. Y podríamos dudar del poder de Dios. Señor, ¿dónde está tu poder? Podríamos dudar del poder de Dios. Sería un error, porque Dios ha creado el mundo, todo lo que existe, y si quisiera, el mundo desaparecería en un instante. El mundo entero, el universo entero, que subsiste porque Dios le mantiene en el ser que le ha dado, sacándolo de la nada. Si hay problemas de este tipo, de tipo moral, lo que sea, si hay guerras, desgraciadamente las hay, y tantas otras tragedias, tantos otros males, no es porque Dios no tenga poder,
es porque nosotros, el mundo, los hombres, las mujeres, pues no vivimos según el querer de Dios. No vivimos según el querer de Dios. Muchas veces vivimos según nuestros caprichos, nuestros criterios, nuestros gustos, nuestro deseo de poder. Y por tanto, falta entendimiento entre los hombres que dirigen las naciones, que dirigen las empresas. Falta entendimiento, falta capacidad de entrega, de generosidad, de humildad, de pedir perdón, de sentirse hermanos. Si todo, imaginemos, ¿no?, que esto fuera una cosa realmente viva en los corazones de los hombres, se habrían acabado esos problemas. De modo que no podemos dudar de la fe, ni de la esperanza, y que las dudas esas no enfríen nuestra caridad. Tenemos que preguntarnos esto que acababa de leer, ¿no? Si yo noto que el Señor va como modulando mi corazón, actuando en mis sentimientos, cambiando de alguna manera mi corazón para hacerlo semejante al suyo. Hemos vivido hace 4 días la fiesta del Sagrado Corazón. ¿En qué se parece mi corazón al Sagrado Corazón de Jesús? ¿Se parece en algo? Pues sí, seguro que se parece en algo, seguro que sí, pero podría parecerse mucho más, sin duda. En fin, y así tantas cosas, ¿no? Tantas cosas. Otras ideas importantes en relación con el trato con el Espíritu Santo, que nos ha recomendado siempre la Iglesia, pues necesario para que yo me deje llevar por el Espíritu Santo es la docilidad a su gracia. El Espíritu Santo no deja de insinuarnos a través de las gracias actuales que Dios nos da, como hemos recordado en el curso que hemos tenido sobre la gracia en estas últimas semanas. A través de esas gracias actuales, Dios nos va haciendo ver la necesidad de mejorar en tantas cosas. Son como eso, como insinuaciones, como gracias, como sugerencias que Dios nos pone en el alma, en el corazón. Ciertamente, para sentir, para notar esas sugerencias, tenemos que tener recogimiento interior y tenemos que tener presencia de Dios. Si no, no oiremos nada. Porque estamos aturdidos por ruido, por cosas que nos llenan la cabeza y que no son precisamente cosas que nos lleven a Dios. Hace falta paz interior, recogimiento interior, presencia de Dios. Entonces oímos al Espíritu Santo. Le oímos. Hace muchos años, cuando San José María era un sacerdote joven, aquí en Madrid, y tenía otro sacerdote al que acudía para confesarse, para que le diera también algunos consejos en su vida espiritual, hablando del Espíritu Santo, al que San José María tenía una gran devoción, como todos los santos. Pues alguna vez aquel buen sacerdote le decía a San José María sobre el Espíritu Santo, decía: no le hable, escúchele. No es que no podamos hablarle, ya se entiende, podemos hablar con el Espíritu Santo, ¿no? Pero sobre todo quería subrayar eso: escúchele. Podemos pensar, ¿y yo tengo esa actitud de escuchar al Espíritu Santo? Que quiere decirme cosas. Tengo que escuchar. Tengo que estar atento. Tengo que hacer oración. Tengo que tratarle. Y entonces, pues sí, entonces nos lleva, esa actitud nos lleva a la vida de oración, que duda cabe, nos lleva a la vida de oración. Tenía aquí algunas ideas del Beato Álvaro y otras, como os dije, de San Antonio,
para ir ya terminando esta primera meditación sobre la acción del Espíritu Santo. Nos decía el beato Álvaro sobre la acción del Espíritu Santo, que sin el Espíritu Santo, no somos capaces de llevar a cabo la más pequeña acción que tenga alcance eterno. Él nos impulsa a clamar, Abba, Pater, como el Señor en el huerto de Getsemaní, Abba o Abba, que es papá en hebreo, como los niños llamaban a su padre, Abba, Pater. Nos empuja a eso, a llamarle así, a Dios Padre. De manera que paladeemos la realidad de nuestra filiación divina, que hemos dicho antes. Él nos defiende como abogado que es en las batallas de la vida interior. Nos trae los dones divinos. Como consolador que es, derrama en nuestras almas la alegría y la paz que hemos de sembrar por el mundo entero. Qué cosas tan impresionantes, ¿no? Procuremos, por tanto, aumentar nuestra intimidad con Él, porque Él no se cansa nunca de enseñar, jamás deja de instruirnos a nosotros, pobres alumnos, para que aprendamos, abriendo los oídos del alma, Qué cosas, ¿no? Tan de fondo, tan claras. Por tanto, dejarle actuar sin poner ningún obstáculo. El pecado es el mayor obstáculo, pero tampoco, el pecado venial tampoco lo podemos dejar ahí como si no tuviera importancia, sin poner ningún obstáculo. Caminar de la mano suya. Bueno, pues aquí tenemos unas cuantas, y para terminar ya esta primera, os quería decir algunas ideas tomadas de San Antonio, a ver si encuentro, tenía aquí recogido el texto. Dice San Antonio: el que está lleno del Espíritu Santo habla diversas lenguas, pero no se refiere a las lenguas que hablaban los apóstoles en Pentecostés, se refiere a otra cosa. Diversas lenguas. Esas diversas lenguas son los diversos testimonios que da el alma, que trata el Espíritu Santo, los diversos testimonios que podemos dar. Testimonio, dice, de humildad, de pobreza, de paciencia, de obediencia, como Cristo. Las obras que se tienen que reflejar en nuestra conducta como fruto del Espíritu Santo. Hablemos, pues, según nos sugiera el Espíritu Santo, pidiéndole con humildad y con devoción que infunda en nosotros su gracia, para que contemplemos el significado de esa venida suya en Pentecostés, perfeccionando nuestros sentidos y observando los mandamientos, para que de esa manera nos llenemos de la ráfaga de viento de la contrición. Fíjate qué expresiones tienen los santos la ráfaga de viento de la contrición. De manera que, encendidos e iluminados por los sagrados resplendores, podamos llegar a la contemplación del Dios uno y trino. O sea, esto que dicen los santos, pues no es, como diría yo, simplemente un modo bonito
poético de decir, sino que es la realidad de sus vidas. Es la realidad de sus vidas y tiene que ser la realidad de la nuestra. Pues vamos a pedirle que sea así, para que adquiramos, como también decía San José María, para que adquiramos el temple del buen cristiano. Otra frase muy gráfica, muy bonita. El temple del buen cristiano. Como las espadas toledanas, el temple. Que lo adquiriremos en la forja de la oración. En la forja de la oración. Y para terminar, no podemos olvidar que el Espíritu Santo es fruto de la cruz. No lo podemos olvidar. Y por tanto, si nosotros queremos tratarle y que esté con nosotros y le sigamos, pues la cruz tiene que estar presente en las 1000 pequeñas cosas de cada día, que ordinariamente serán eso, de ordinaria administración. Ninguna será algo de especial relieve. Muchas juntas a lo largo del día pueden ser heroico por nuestra parte el vivirlas. Alguna vez se presentará alguna otra un poco más, pero lo habitual sea esas cosas de cada momento, de negarnos a nosotros mismos, de aceptar pues que nos falta tiempo, o que no tenemos todo lo que tenemos, o que nos ha fallado este pequeño asunto y nos contraría, y hay que seguir. Ahí nos espera el Señor. Pues vamos a pedírselo siguiendo la escuela de la Virgen Santísima, esposa del Espíritu Santo, esposa del Espíritu Santo. Ella nos dará esa fuerza que han tenido todos los santos, que tuvo ella de modo eminente, que tuvo Guadalupe y que tuvo el Caballero de Gracia, de verdad, para ese tesón, para sacar adelante tantas cosas buenas al servicio de Dios y de las almas. En manos del Señor y de concretamente el Espíritu Santo nos ponemos para que nos ayude a vivir de esa manera. Y vayamos después concretando un poquito cada uno en el examen personal algún punto para llevarlo a la lucha de cada día.